En diversos sitios de internet, libros y charlas brindadas por autoproclamados coaches, se escucha que sus enseñanzas y acciones sanadoras se basan en la física cuántica. ¿Pero realmente la física cuántica ha producido estas derivaciones? ¿O son diferentes sus postulados? ¿Y qué relación tiene la física cuántica con el misticismo y el ocultismo? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos al Grimorio. Hacia finales del siglo XIX, los físicos pensaban que el cuadro general de la física ya estaba completo, que lo único que había que hacer era resolver algunos problemas que todavía quedaban pendientes, pero ellos estaban seguros de que pronto, o muy pronto, resolverían el problema. Uno de esos problemas era que los datos experimentales en torno a la radiación calórica no se ajustaban a las explicaciones de la física de entonces, o más bien la física de entonces no lograba explicar esos datos experimentales. Entonces, para resolver este problema, el físico Max Planck se decidió a encontrar una solución. En ese entonces, se suponía que los electrones en la radiación calórica emitían su energía de forma continua. Pero cada vez que Max Planck utilizaba la física de entonces para hacer predicciones con respecto a ese supuesto, o basándose en ese supuesto, las predicciones que le salían eran absurdas. Entonces, para poder resolver el problema, ya después de varios años de estar trabajando en el asunto, decidió abordar la explicación desde otra perspectiva y descubrió que sí trataba la emisión de energía de los electrones no como una onda continua, sino como pequeñas cantidades de energía o paquetitos de energía que llamó cuantos. Así sí se ajustaban las predicciones y entonces la física lograba explicar los datos experimentales. De esta manera, sin darse cuenta, había nacido la física cuántica. La teoría cuántica es el modelo explicativo del comportamiento de los átomos. La mecánica cuántica es una denominación que engloba tanto las observaciones experimentales en el mundo cuántico como la teoría cuántica o la teoría que los explica. De esta manera tenemos que la física cuántica se puede decir que es la rama de la física que se ocupa de los modelos explicativos, de los comportamientos, de los experimentos del mundo cuántico. Para apreciar el impacto que tuvo la física cuántica con su aparición, vamos a recordar primero qué establecía la física clásica o newtoniana, o sea, la física que imperaba hasta ese momento. Según esta física o esta mecánica clásica, existe una realidad objetiva, independiente de nosotros, una realidad que puede ser descrita y que puede ser estudiada y para la cual existen leyes universales mecánicas que la gobiernan. Esto significa que el universo es como una gran máquina que funciona de acuerdo con esas leyes universales. También, según esta visión del mundo, es una visión que está apoyada en este desarrollo físico. La materia es sólida y está constituida por partes más pequeñas que pueden separarse y pueden estudiarse de manera separada. Y por supuesto, nuestra conciencia o nuestra mente está confinada dentro de nosotros y no tiene ninguna incidencia mayor en la realidad objetiva en el exterior de nosotros. También se sostienen diversas cosas, por ejemplo, que dos objetos no pueden estar al mismo tiempo en dos lugares a la vez y esos mismos objetos no tienen ninguna conexión salvo por las fuerzas físicas que existen en el universo. Sin embargo, cuando la física cuántica, la nueva física, comenzó a estudiar el mundo de los átomos, llegó a datos muy sorprendentes. Primero, que los átomos no son objetos sólidos que pueden ser definidos en espacio y tiempo determinados, sino que existen de manera o tienen una naturaleza dual, o sea, pueden ser tanto una onda como una partícula, y no existen en sí mismos, sino en interacción con el sistema o con el entorno y también con el observador, el que realiza las mediciones. Además, para determinar las propiedades de un objeto que se va a observar, por ejemplo un átomo o un electrón, se necesita del observador y también se necesita del tipo de medición o el tipo de experimento de observación que va a escoger. Si escoge un tipo de experimento X, por ejemplo, el átomo se va a ubicar como una partícula. Pero si escoge otro tipo de experimento, el átomo se va a
ubicar como una onda, por ejemplo. O sea, las propiedades del objeto observado dependen del tipo de observación y el tipo de medición que se realice, que escoja el observador. Antes de la medición, los objetos observados están en estado de superposición, o sea, pueden ser onda y partícula a la vez y también pueden estar en dos lugares a la vez. Cuando se produce la medición, dependiendo del tipo de medición que se haya hecho, la superposición desaparece, o sea, se dice que colapsa, y entonces el objeto adquiere una característica definida o una propiedad definida. Y la observación es entonces la que define el resultado. Esta observación puede darse en el momento en que el observador nota o se hace consciente de esa observación. También otro dato importante es con respecto al fenómeno del entrelazamiento. Los objetos, cuando decimos objetos en física cuántica, ellos están refiriéndose tanto a átomos como a electrones, como a una gran diversidad de partículas u ondas, porque hay que recordar que todos estos objetos pueden ser descritos de una forma o de la otra dependiendo del experimento o de la medición que se hace. Entonces, cuando decimos objeto, nos estamos refiriendo a cualquiera de estos elementos, de estas partículas u ondas que están siendo observados, que están siendo objeto de medición. Entonces, con respecto al entrelazamiento, se dice o se establece en la física cuántica que todos los objetos, sean átomos, electrones, etc., todos los objetos se entrelazan, o sea, establecen una interconexión muy fuerte, muy significativa entre ellos en el mismo momento en que interactúan. Y eso significa que lo que hace uno afecta inmediatamente al otro o influye en el otro. Y también esto significa que cuando se produce el entrelazamiento se forma un sistema y cada sistema puede ser descrito con propiedades como si fuera un todo. De hecho, los objetos grandes, o sea, ya las cosas que nosotros estamos viendo en la realidad física cotidiana, normal, todos son entrelazamientos, pero son enormes entrelazamientos y seguimos entrelazados también con nuestro entorno. Como los objetos grandes ya están intrínsecamente entrelazados entre ellos mismos y con el entorno, significa que sus características ya están definidas. Entonces, los experimentos de la física cuántica no se pueden hacer con ellos, porque para poder hacer un experimento de este tipo se necesita aislar al objeto que va a observarse. Hay que recordar que el objeto antes de la observación está en un estado de superposición, sus propiedades, sus características todavía no están definidas. Pero en el momento mismo en que es observado, en el momento mismo en que interactúa con el sistema, ya sus características o sus propiedades se definen. Entonces, esto explica por qué no se pueden hacer experimentos con objetos muy grandes de física cuántica, porque ya los objetos grandes ya están definidos, ya se puede decir que están siendo o ya han sido observados. Entonces, se puede decir que aunque la teoría cuántica debería y puede dar cuenta de la realidad, de toda la realidad, y puede explicar cómo funciona esa realidad, a la hora de hacer una demostración no se puede hacer con objetos de la realidad física a la que estamos acostumbrados, sino que tiene que hacerse con objetos del tamaño de un átomo, del tamaño del mundo cuántico. Entonces, por esta dificultad se ha venido a sostener y se ha venido a hacerse como regla general de seguir utilizando las reglas de la física clásica, de la física newtoniana, para describir el mundo real físico en el que nos encontramos y utilizar básicamente las reglas de la física cuántica para describir el mundo de los átomos. Ahora, de acuerdo con la física cuántica, la física clásica o newtoniana solamente hace una descripción aproximada del mundo físico real, pero para efectos prácticos es suficiente. Las implicaciones filosóficas de estos datos son variadas y algunas son contradictorias, pero en términos generales se puede decir que interpretando filosóficamente los datos de la física cuántica, que el universo no es una gran máquina formada por partes, sino que es una intrincada red de profundas interconexiones, y que esas interconexiones significa que todos los elementos del universo se influyen entre sí.
o sea que existe una gran interconexión universal. Después también se puede decir que los conceptos de separabilidad y de solidez de la materia y de esa noción de que existe un espacio y un tiempo determinado en el que se pueden ocupar son solamente ilusiones, son categorías intelectuales que nos permiten a nosotros funcionar en nuestra vida cotidiana, en el mundo físico real, pero que no se corresponden con la realidad o no se corresponden con la manera en que verdaderamente funciona el universo. Entonces se puede decir que también la dualidad de que hay objetos que se contraponen, por ejemplo, frío, calor, luz, oscuridad, también es una categoría intelectual porque son partes o son aspectos de la misma realidad. Así se puede decir que, por ejemplo, la luz y la oscuridad son caras de la misma moneda. Otra implicación filosófica de la física cuántica es que la conciencia, que no ha sido ni bien comprendida ni bien definida, desempeña un papel fundamental en la manera en que se moldea el universo a nivel cuántico y que también probablemente desempeña el mismo papel en el universo no cuántico. Esto significa que no podemos separar la mente de la materia como hasta el momento lo habíamos hecho. ¿Cuál es la relación de estas implicaciones filosóficas de la física cuántica con el misticismo oriental y con el ocultismo? Una muy evidente, porque recordemos que tanto el ocultismo como el misticismo oriental establecen, entre otras cosas, que el universo es un todo interconectado y que esa interconexión se manifiesta en la realidad física de diferentes maneras, pero sigue existiendo en la realidad subyacente. Y es una realidad subyacente que se puede expresar, una interconexión que se puede expresar en términos de energía. Recordemos cuando en el Kybalión se dice que todo es mente o que el universo es mental, y cuando dice también todo vibra o todo fluye. Lo mismo establece el misticismo oriental. Otro aspecto que señalan tanto el ocultismo como el misticismo es que la dualidad o la idea de que las cosas de que hay opuestos es también una ilusión mental, una ilusión de nuestra mente, porque todo se puede categorizar como extremos o polos de una misma realidad. Por ejemplo, el frío y el calor son extremos de un mismo polo. Y también, tanto en el ocultismo como en el misticismo oriental, la mente y la materia son la misma cosa. Entonces, la relación que hay entre la mente y la materia es muy grande, o la influencia es muy grande, especialmente cuando logramos entrar en estados de meditación profunda y logramos conocer esa realidad subyacente y hacernos uno con el todo. Esta interconexión profunda entre mente y materia se puede advertir en la manera en que ya hemos visto cómo la mente influye en la salud física de nuestro cuerpo, por ejemplo, cómo nuestros procesos mentales tienen una influencia directa en la manera en que nosotros nos curamos o en la manera en que nosotros prosperamos. También se puede advertir en una nueva comprensión de los procesos biológicos que pueden ser descritos en términos de energía, de transmisión de información, etc. Entonces, todas estas variables, todos estos aspectos, estas implicaciones que ya describía el misticismo oriental y el ocultismo, están siendo de una u otra forma redescubiertos por la física cuántica cuando se hacen las implicaciones filosóficas de las que hemos hablado y que se derivan precisamente de los experimentos y de los datos que esta física ha desarrollado a lo largo de todos estos 100 años. Ahora bien, la física cuántica no dice que nosotros tengamos la posibilidad de moldear la realidad a nuestra conveniencia y según nuestro pensamiento consciente. O sea, que tengamos incidencia en la materia de tal manera que podamos materializar cosas o podamos dirigir la realidad que nos rodea según nuestro pensamiento consciente. El grado de incidencia o de influencia de la materia, de la mente en la materia, es mucho más sutil y tiene que ver con procesos mucho más complejos y profundos, como el trabajo que se debe hacer en el subconsciente, por ejemplo. No es algo que uno pueda hacer de forma automática e instantánea solamente porque lo pensó. Tampoco la física cuántica dice, o se puede desprender de lo que ella dice, que podamos estar
en nuestro mundo físico real en el que estamos acostumbrados a vivir podamos estar en dos lugares a la vez o en dos tiempos a la vez. Eso no se aplica a nosotros, no de esa manera, ni para ser nosotros conscientes de eso. Entonces hay que separar las interpretaciones de los datos experimentales, las implicaciones filosóficas y las interpretaciones que se derivan de analogías y de otras interpretaciones más serias que han resultado en interpretaciones mucho más imaginativas y mucho más libres. La física cuántica no es una suma de interpretaciones filosóficas, sino que es un conjunto, es un sistema de modelos y explicaciones de datos experimentales. Ahora, hay interpretaciones que se derivan de esos datos experimentales y de los resultados que esos datos experimentales han arrojado. Algunas de esas interpretaciones se han dado en el mismo mundo de la física. Por ejemplo, la interpretación de Copenhague, que es la interpretación, digamos, oficial u ortodoxa de la física cuántica. También otras interpretaciones, como la de la decoherencia, que ha venido a pretender eliminar la figura del observador, y también otras interpretaciones como la de los mundos posibles o de los muchos mundos. Pero más allá de esas interpretaciones propias del mundo de la física, se han dado otras interpretaciones más imaginativas, basadas en analogías, que en realidad están haciendo muchas presunciones. Por ejemplo, conceptos como sanación cuántica o meditación cuántica son invenciones que no tienen una verdadera relación con la física cuántica, sino que más bien parecen una interpretación libre, muy libre, de las analogías reales que se han derivado de ella. De manera que lo que está sucediendo es que utilizan el término cuántico más para legitimar una práctica que para indicar que esa práctica sea realmente cuántica. La teoría cuántica supuso una auténtica revolución en el mundo de la ciencia. En la actualidad es base del desarrollo científico de diferentes ciencias y sus productos derivados han impactado nuestro mundo social y económico. Otras teorías del mundo de la física, como la teoría de cuerdas o la teoría M, se han desarrollado a partir de la teoría cuántica para intentar armonizar sus postulados con los de la teoría de la relatividad, que es otra de las grandes teorías revolucionarias del siglo pasado, para alcanzar un objetivo que es la aspiración de la física en la actualidad, la teoría del todo. Un sugestivo nombre muy conocido para los estudiosos del ocultismo, por cierto, y que no deja de ser significativo por las implicaciones filosóficas que hemos comentado. Ahora, hay muchos otros aspectos muy variados en la teoría cuántica y que se pueden profundizar para aquellos que quieran profundizar en este tema y también en la profunda relación o la interesante relación que se puede sostener con el ocultismo y el misticismo. En la descripción les voy a dejar varios libros recomendados para eso. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.